Buenos días, en el video de hoy vamos a ver cómo determinar si una función racional es una función par o una función impar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición. Nos dice que si f de menos x es igual a f de x, entonces se trata de una función par. Y si f de menos x es igual a menos f de x, entonces se trata de una función par. Como podemos observar, tenemos f de x, es decir que tenemos esta función. Vamos entonces a calcular f de menos x para comparar con f de x si se trata de una función par. Para esto, en donde encontremos a x en nuestra función, vamos a cambiar por menos x. En nuestro caso, f de menos x será igual esto al cubo más 3 menos x a la 4 menos 3 menos x al cuadrado más 4. En nuestro caso, f de menos x será igual, recordemos que tenemos este menos elevado a una potencia impar, nos quedará menos, en este caso x al cubo, más por menos 3x, en este caso tenemos menos elevado a una potencia par, esto nos quedará positivo, es decir, x a la 4. En este caso tenemos menos elevado a una potencia par, es decir, que nos queda positivo, por menos, esto nos quedará menos 3x al cuadrado más 4. Una vez que tenemos la expresión de esta manera, la vamos a comparar con f de x. Recordemos, si esta expresión f de menos x es igual a f de x, que es esta expresión, entonces nuestra función se trata de una función par. En nuestro caso podemos ver que estos dos términos en f de menos x son negativos, aquí positivos, y el denominador sí es igual. Sin embargo, podemos decir que f de x es diferente de f menos x, es decir, que esta función no es par. Ahora, si queremos saber si nuestra función se trata de una función impar, recordemos que debemos comparar f de menos x contra menos f de x. Tenemos ya a f de menos x, vamos a calcular entonces a menos fx. Para esto, menos f de x será igual a f de x, todo esto con un signo negativo, así. Como podemos observar, tenemos nuestra función f de x tal cual, y para calcular nuestro menos f de x colocamos un menos a toda la expresión y resolvemos esto, de tal manera que menos f de x será igual a menos por más menos x al cubo menos por más menos 3x, y el denominador que nos queda igual, x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4. Y recordemos que por definición nos dice que debemos comparar f de menos x contra menos f de x. f menos x es toda esta expresión y menos f de x es esta expresión. Como podemos observar, estas dos expresiones son exactamente iguales. Es decir, que f de menos x es igual a menos f de x. Conclusión, nuestra función es impar. Les recuerdo que este método no es el único método que existe para determinar si una función es par o impar. Existe igualmente el método gráfico. En el método gráfico, una función par es simétrica al eje y. Y en el caso de una función subgráfica es simétrica al origen. A continuación les dejo la gráfica en GeoGebra, en donde pueden observar que la gráfica de esta función es simétrica al origen, o el cuadrante 1 y 3 son iguales. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. No olviden compartir el video con sus compañeros de clase, con sus amigos, suscribirse al canal y estar pendientes de próximos videos que estaremos haciendo sobre este mismo tema. Hasta pronto.